Abre el halcón. Tranquilízate, Philip. Rupert sospecha algo. No bebas más, por favor. Necesito una copa. Lo vas a echar todo a perder. Dame la mano del brazo. No vuelvas a decirme jamás lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. No me gusta, Brandon, y no voy a consentir. Basta ya, Philip. Espero no haberte molestado. Nada de eso. Le decía que es peligroso mezclar las bebidas. Tú también pareces alterado. ¿De veras? Sí, hay algo en el ambiente que parece que os está alterando mucho. Algo que... Disculpe, señor. Llama a una señora que desea hablar con el señor Kenley o con la señora Atwater. Debe de ser Alice. Me pondré yo, Henry. De acuerdo. Al fondo del pasillo a la izquierda. Gracias. La primera puerta. Señor Kenley, ¿cree que David puede estar en casa? No lo sé, Janie, pero así lo espero. De todos modos, pienso que si estuviera en casa, llamaría él mismo y no mi esposa. ¿Tú estás de acuerdo, Brandon? Pues no lo sé. David ha sido siempre muy educado y muy puntual. Y no ha cambiado. Claro que sí. Si no está en casa y no está aquí, ¿dónde crees que puede estar, Philip? Yo qué sé. Puede haber ido a muchos sitios. Tal vez al club o a casa de los Brandy que daban una fiesta. O quizás se fue a Sheldon. ¿Por qué? A casa de Janet. Tal vez pensó recogerla. Telefoné a mi casa después de haber hablado con la señora Kenley. ¿No había ido por allí? No, le dejé un recado por si me llamaba, pero... Tendríamos más probabilidades de saber dónde está ahora si supiéramos dónde estuvo durante toda la tarde. ¿Qué te parece, Brandon? No tengo ni idea de dónde ha podido pasar la tarde. ¿No les parece que sería una buena ayuda averiguarlo? Supongo que sí. Yo sé que salió hacia el club para jugar al tenis y que estuvo allí. ¿Cómo lo sabe? Porque nos llamaron desde allí diciendo que David vendría directamente aquí para reunirse con nosotros. ¿Había tenido tiempo de jugar su partido? No. Entonces, evidentemente, encontró a alguien en el club que le hizo cambiar de planes. ¿Tú estuviste hoy en el club, Kenneth? No, ojalá hubiera ido por allí, pero... Philip, ¿tú o Brandon estuvisteis allí hoy? No. Como es lógico, estábamos preparando la fiesta. Oh, claro, teníais mucho que hacer. Y decidme, ¿ninguno de los dos habló con David durante el día de hoy? Pues no. ¿Por qué lo pregunta? Oh, bueno, podía haber llamado por teléfono diciendo que llegaría tarde. ¿No fue así? No, no llamó. Lo cierto es que no hemos hablado con él desde el día en que le invitamos a la fiesta. Qué extraño. ¿Por qué dice eso? Me pareció oír a David hablar por teléfono con Philip ayer por la mañana. Sí, es cierto. Lo había olvidado. ¿De qué hablasteis? ¿Sobre la fiesta? Sí, quería asegurarse de la hora, nada más. ¿Me permite? Yo la ayudaré. Oh, gracias, señor Cadell. Déjelo, señora Wilson. Guardará los libros cuando venga a hacer la limpieza mañana. Quería hacerlo ahora, no pensaba venir mañana. Pues me temo que tendrá que venir. Ahora deje los libros si es tan amable. Está bien, como quiera. Henry, Alice no ha sabido nada de David. Está preocupadísima. Lo comprendo.